embrioncito o digamos del blastocisto específicamente, el contenido puede generar algunas alteraciones, ¿no? A consecuencia de ello. Entonces, cuando hablamos en sí de enfermedad trofoblástica gestacional, podemos decir que esta enfermedad va a derivar sobre todo de la proliferación trofoblástica normal de una placenta, ¿no? Con potencial de invasión, no solamente con potencial de invasión al útero, sino también de una posibilidad de realizar una metástasis. En general, este grupo de patologías, porque realmente es un grupo de patologías, puede estar asociada a un aumento exagerado de la gonadotrofina coriónica. Y es por eso que se considera también como un marcador tumoral sensible y tiene gran importancia, sobre todo en lo que nosotros hacemos de diagnosticar, tratar y sobre todo el pronóstico que puede tener en base a los valores que puede tener esta patología en determinados pacientes. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica que se les está presentando, lo que tenemos acá no viene a ser sino el contenido característico de una mola hidatiforme de vesículas hidrópicas, ¿no? Y vamos a diferenciarla más adelante de lo que podemos tener una mola completa o una mola incompleta. Entonces, en general, podemos decir que esta diferenciación netamente va a ser de tipo histológica, ¿no? Macroscópicamente también la podemos ver si encontramos en el interior de un útero restos fetales o si no los hay, ¿no? Entonces, eso va a diferenciar de lo que es una mola completa de una mola incompleta o mola parcial, diríamos. Entonces, hay que tener en cuenta que estas molas no siempre van a ser de tipo benigna, sino podemos tener que pueden algunas de ellas, sobre todo algunas de ellas, evolucionar y poder ser una neoplasia trofoblástica, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta qué factores, qué criterios vamos a tenerlos para poder decir, esto es una mola con alto riesgo, de alto riesgo, porque reúne tal y condición, o aquella que simplemente es una mola hidatiforme o un embarazo molar sin ninguna complicación. Entonces, en general, se menciona pues que nosotros tenemos, así como en nuestro país hablamos acerca del CIE-10 como característica para poder catalogar, también tenemos a esta gestación molar en las cuales vamos a tener características y un CIE-10 característico para una molidatiforme, sea esta completa o parcial, o si estamos hablando de una neoplasia trofoblástica gestacional, que va a tener también un CIE-10 que nos va a diferenciar. Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional encontramos como factores de riesgo aquellas mujeres que están en edad reproductiva, llámese a una jovencita menores de 15 años, ¿no? O aquellas mujeres que están por encima de los 45 años. Estos extremos de la vida se puede decir que son factores de riesgo que puede tener la edad fundamentalmente, ¿no? Y esto lo hemos visto y tenemos ahorita, bueno, creo que ya se le dio de alta a una paciente que menor de 15 años, que más adelante le voy a contar la historia completa, pero para que ustedes puedan ver que a veces pensamos que estos casos, yo no sé, ¿para qué nos hablan de este tema cuando eso es raro? No, no es así. Y fundamentalmente se considera porque existen estos factores de riesgo en los cuales uno vamos a tener mayor cuidado aún. Si todas son importantes, pues enfocamos en estas que tienen ciertos factores de riesgo, como la edad o como el antecedente de un embarazo molar previo. Si una paciente que ha tenido una mola, prácticamente se menciona que existe el 1% de riesgo de repetir el cuadro más adelante. Si una paciente ha tenido como antecedente 1 o 2 casos durante su edad reproductiva que ha tenido antecedente de mola, pues aumenta la posibilidad del 25% de desarrollar nuevamente un caso de molidatiforme o embarazo molar.
Entonces, imagínense lo que esto significa, ¿no? Y si este riesgo de 25% implica, por tanto, que también puede haber la posibilidad de convertirse en una neoplasia trofoblástica gestacional, que no viene a ser sino ya el desarrollo de una neoplasia, coriocarcinoma, neoplasia de sitio placentario, etc. Pero entonces tenemos que tener en cuenta estos datos que se le está viendo. Asimismo, el hecho de la raza también es un factor de riesgo y la deficiencia de caroteno, ¿no? En general, ¿no? Del consumo de caroteno, específicamente de vitamina A. Entonces ahí está ustedes viendo en las imágenes que se les presenta una mola, diríamos, parcial, que tiene en su contenido a un producto, a partes fetales, y a una mola que es de tipo completa, en las cuales netamente es una degeneración hidrópica, simplemente, ¿no? Entonces, estos datos diríamos que son los factores de riesgo más importantes. Pero no solamente eso, ¿en quiénes diríamos mayor factor de riesgo? En aquellas mujeres que tienen, por ejemplo, valores mayores a 100.000 de subunidad beta. Entonces, miren la importancia que esto significa, ¿verdad? Asimismo, entonces, para hablar específicamente del embarazo molar, pudiéramos decir, y tenemos acá un flujograma, en las cuales podemos decir lo siguiente, ¿no? Que nosotros, si estamos frente a un cuadro de una mola, podemos decir, considerarla como una mola esporádica, aquellas pacientes en las cuales van a debutar por primera vez en un cuadro de una mola. Obviamente, hacer la diferenciación de que si estamos frente a una mola completa o si estamos frente a una mola parcial, ¿no? Y especificar fundamentalmente que las características, como decía, son netamente histopatológicas, más no clínicas. Podemos verlo, sí, como el caso mostrado en una de las primeras láminas, podemos ver al producto de la concepción, a un feto, partes fetales. Si encontramos partes fetales, sí, pues decimos que definitivamente es una mola parcial, macroscópicamente. Pero de lo contrario, si no se puede observar, porque hoy con la ayuda de la ecografía podemos detectar esta patología a tempranas edades gestacionales, ¿no? Que de repente pueden ser no visibles las partes fetales. Entonces, por eso es que se menciona que puede diagnosticarte a las 6, 7 semanas, ya podemos definir que tiene características de repente de vesículas hidrópicas o en panal de abeja por ecografía, y podemos más o menos tener la posibilidad diagnóstica ya desde el inicio, más aún si no encontramos un producto. Pero esto es de diagnóstico netamente histopatológico para poder diferenciarla una de otra, o por lo menos confirmar esa posibilidad. Entonces, cuando nosotros vemos que si estamos pensando en una mola completa, podemos decir que genéticamente es diploide, podemos decir que tiene el 90% de estos casos, se menciona que tiene como cromosomas el 46XX y un 10% de ellos tiene el 46XY. Asimismo, tenemos que, si estamos pensando en una mola parcial, tendríamos que el contenido es netamente triploide, ¿no? Y tenemos prácticamente la carga genética va a ser de 69XXX y 69XXY o 69XYY. Entonces, estos van a ser el código, diríamos, el contenido genético, la diferencia diploide en el caso de las molas completas y triploide en el caso de las molas parciales. Pero a su vez tenemos las molas en aquellas pacientes que han tenido un cuadro previo, ¿no? O uno o dos cuadros previos en las cuales podemos decir que es una mola recurrente en 2 periodos o en diferentes embarazos anteriores, han tenido el antecedente o tiene el antecedente de 2 molas. Entonces, en este caso, podemos decir que es más difícil de repente poder clasificarlos, hacer una característica histopatológica, pero lo que sí nos va a definir va a ser la carga genética que tiene el contenido. En este caso podemos decir que es de tipo diploide
y generalmente puede ser igual, 46XX o 46XY. Entonces, es el antecedente de tener una mola recurrente, prácticamente, vuelvo a repetir, tiene alta posibilidad de generar una neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Entonces, y eso es lo que más, diríamos, lo más saltante de este cuadro. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer una diferenciación frente a qué estamos frente a una mola parcial o una mola completa. En la mola parcial puede ser que nosotros hayamos, etiológicamente se menciona que puede ser un óvulo que ha sido fertilizado por 2 espermas, ¿no? Que tiene característica nuevamente del cariotipo, su carga genética es triploide, ¿no? Ya habíamos comentado XX, XXY, y que tiene características, sobre todo la mola parcial, de encontrar feto o glóbulos rojos fetales, ¿no? En las cuales se van a encontrar al momento de hacer la histopatología. Podemos encontrar también edema de vellosidades que puede ser en una sola zona o puede ser de tipo variable, ¿no? Podemos encontrar proliferación del trofoblasto, o sea, existe proliferación trofoblástica. ¿Qué es lo que encontramos en la mola parcial? Lo característico es que vamos a encontrar una paciente que va a tener signos evidentes o signos o síntomas evidentes de un sangrado, dolor pélvico, ¿no? Podemos encontrar también náuseas, es posible encontrar en ese tipo de pacientes. Prácticamente lo que va a diferenciar es que vamos a encontrar, diríamos, un tamaño igual que la edad gestacional o un poco pequeño para la edad gestacional. Quiere decir que el tamaño va a estar acorde con la fecha de última regla, ¿no? El tamaño uterino, o puede ser incluso un poco más pequeño en el caso de la mola parcial. La existencia de los quistes tecoluteínicos en el caso de la mola parcial son poco frecuentes, ¿no? No es tan frecuente como el caso de la mola parcial, el mola completa, perdón, que sí es más frecuente encontrarlos. No existe en la mola parcial un cuadro muy florido, ¿no? O sea, podemos encontrar de repente algunas características, pero sí, como se comporta como un embarazo molar, podemos decir que puede haber, por eso se confunde mucho, en este caso, con las amenazas de aborto, y es posible que encontremos dolor, sangrado, ¿no? Y la paciente va a referir que de pronto pues, está gestando, ¿no? Estoy gestando, pero como nunca se hizo la ecografía y de repente ya tiene 7, 8 semanas, vamos a encontrarnos que no, para esa edad gestacional deberíamos encontrar de pronto un fetito de acorde a la edad gestacional, podemos encontrarlo, pero de repente lo podemos encontrar en cierta manera más pequeño o podemos encontrarlo de repente en una zona muy focalizada nada más. El riesgo de malignización de una mola parcial es mínimo. Se menciona que puede ser de 1 hasta el 5%. Mientras que la mola completa, en las cuales vamos a encontrar que va a ser fecundado por un óvulo vacío, va a ser fecundado por un esperma que va a duplicar su carga genética, o un óvulo vacío puede ser también fertilizado por 2 espermatozoides, ¿no? Y encontramos la carga genética o el cariotipo va a ser 46XX y 46XY. En la mola completa sí es posible que no encontremos nada de tejido fetal, ¿no? Lo que sí va a haber, y en forma muy marcada, es una edema de vellosidades o degeneración hidrópica en todo el contenido endouterino, ¿no? Y también es posible que podamos encontrar en forma difusa y severa la proliferación del tejido trofoblástico a nivel de todo el útero. La presentación clínica es similar en ambos casos. Podemos tener igualito dolor, sangrado, pero cuando hacemos el examen físico,
vamos a encontrar un aumento de tamaño en relación a la edad gestacional. No solamente en el tamaño, en general en todas las dimensiones del útero, un poco más grande de la edad gestacional. Es posible encontrar los quistes tecoluteínicos en la mola completa y si bien es cierto, podemos encontrar algunas complicaciones, sobre todo si encontramos un tamaño más grande de la edad gestacional y está debutando con un cuadro, entre comillas, de amenaza de aborto o en sí de aborto, podemos encontrar pues al ser más grande que la edad gestacional, podemos encontrar un cuadro clínico más, diríamos, más severo, ¿no? Con mayor sintomatología, mayor sangrado, mayor dolor, ¿no? El riesgo de complicación en estos casos podemos encontrarlo hasta un 15 a 20% de los casos. Entonces, cuando hablamos de cuál es la clínica, definitivamente vamos a encontrar un sangrado en el primer trimestre, que es donde vamos a hacer el diagnóstico, y obviamente con la ayuda de la ecografía nos va a poder permitir hacer un diagnóstico, diríamos, por ecografía típico al encontrar, si nosotros encontramos como copos de nieve o como en panal de abeja, encontramos imágenes ecográficas sugestiva, pues, de un compromiso de todo el útero de invasión trofoblástica o de generación hidrópica. Siempre decimos, ¿no? Como una tormenta de nieve, decimos, ¿no? O como en panal de abeja. Podemos encontrar un crecimiento uterino anormal, ¿no? Podemos encontrar el típico sintomatología de una amenaza de aborto, de un aborto, pero al momento de evaluar el contenido, si son partes fetales o contenido, tejidos en sí, placentario, lo que vamos a encontrar, las vesículas típicas, ¿no? Vesículas en racimo de uva, en las cuales va a ser evidente. El solo hecho de encontrar eso, prácticamente, clínicamente ya estamos diciendo que es un cuadro probable de mola hidatiforme, ¿no? Podemos tener una sensación de dolor, por eso es que se confunde mucho con un embarazo normal en la cual se está teniendo una amenaza de aborto. Entonces, estas características, si es que las encontramos, pues el hallazgo simplemente pues, te va a decir que sí estamos frente a un cuadro de aborto molar, ¿no? Sobre todo si se están expulsando estas vesículas hidrópicas. También podemos encontrar características de anemia, ¿no? Cuadros de hiperemesis, cuadros que pueden acompañarse con problemas de hipertiroidismo y alteraciones a nivel pulmonar. Entonces, para poder nosotros encontrar ese diagnóstico, en principio, volvamos siempre a insistir que la parte clínica es la más importante, haciendo un examen físico, obviamente preguntando a la paciente sobre el motivo de su ingreso y por qué ha visto durante el sangrado que ha tenido, que ha expulsado tejido fetal, partes fetales, o la misma paciente te dice, trae el contenido y te enseña, mira, esto es lo que estoy, y uno lo mira, pues si son típicas las vesículas hidrópicas que está eliminando. Entonces, para ello también es importante ver el útero, si tiene un sangrado escaso, le calculas por la fecha de última regla y determinamos que por fecha de última regla tiene 8 semanas, que debería aún ser prácticamente un útero intrapélvico. Vemos que el útero tiene ya aproximadamente un tamaño uterino como de 14 centímetros. Entonces vemos discordancias, algo está pasando. O es un error de la fecha de última regla o es que el útero está aumentado más del tamaño normal, ¿no? Y si es un cuadro típico, podemos encontrar que en la radiografía de tórax podemos encontrar algunas características de metástasis a nivel pulmonar, que puede ser posible encontrarlo, ¿no? Entonces, el examen físico es muy importante en este tipo de patologías. Entonces, recordar nuevamente que lo más importante en la clínica, la presencia de sangrado vaginal en el primer trimestre, en las cuales, vuelvo a repetir, puede considerarse como simplemente una amenaza de aborto común y corriente. Pero
es posible encontrar un útero más grande que la edad gestacional. Podemos encontrar una hiperemesis un poco más exagerada que una emesis típica de una gestación normal, ¿no? Por eso se habla de hiperemesis, porque hay una elevación marcada de la gonotrofina coriónica, lo cual puede estar en relación a la presencia de repente de un cuadro de estos, ¿no? De mola completa o incompleta. Entonces, la característica del dolor pélvico, que es semejante para una amenaza de aborto, pero lo que lo va a diferenciar es la expulsión de las vesículas. Puede haber casos de anemia, como comentábamos, o casos de preeclampsia en estados 10, 12 semanas, lo cual no es común, entre comillas. La única entidad en la cual la preeclampsia puede considerarse que es antes de las 20 semanas es justamente la mola hidatiforme, el embarazo molar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, esto es posible, como les decía al inicio, hacer un diagnóstico ecográfico sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso temprano de las ecografías, que ya que es un método no invasivo, pues lógicamente ayuda a precisar mejor el diagnóstico y poder darle un tratamiento lo más precoz posible. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en cuanto a significa a análisis de laboratorio? Es importante el dosaje de la subunidad beta, ¿no? La subunidad beta para nosotros en forma cuantitativa, idealmente en sangre, es importante. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Valores incluso elevados para la edad gestacional. Sobre todo en qué de las dos entidades, definitivamente en el caso de la mola completa, en las cuales podemos tener valores muy, muy altos, ¿no? Que no está acorde a la edad gestacional. Y la ecografía transvaginal, en las cuales encontramos como patrones característicos de tormenta de nieve o en panal de abejas, en el caso fundamentalmente de la mola completa. Y en el caso de una mola parcial puede simular un aborto retenido o un aborto frustro, ¿no? En las cuales vamos a encontrar placenta engrosada con espacios quísticos también, ¿no? O sea, por degeneración también. Y lo que es característico, ¿quiénes son los que tienen las masas, los quistes tecoluteínicos? Definitivamente estas características nos van a hacer definir que estamos frente a uno u otro cuadro, pero habíamos dicho que la histopatología es la que nos va a decir la diferenciación, incluso por cariotipo, llegar a un diagnóstico definitivo. En el caso de la mola parcial, lo que estamos teniendo, por ejemplo, es una imagen heterogénea. Por partes encontramos una imagen heterogénea en las cuales es posible que nosotros podamos evaluar esto, ¿no? Tenemos ahí, decíamos, por ejemplo, en este caso, la parte de la placenta y tenemos al producto. Cuando tenemos al producto, definitivamente, y vemos degeneración hidrópica en la placenta, definitivamente estamos frente a una mola parcial. Entonces, importante que nosotros no solamente valoremos la subunidad beta, valoremos la clínica o valoremos también la ecografía, sino que también es importante solicitar algunos exámenes, como por ejemplo el hecho de tener un hemograma, el grupo sanguíneo, tiempo de coagulación, cómo está la parte de tipo del hígado, la parte del riñón, la determinación de subunidad, sino también ver el perfil tiroideo, por lo menos TSH y T4, que es lo más frecuente que puede tener este paciente. Ver, por ejemplo, una simple radiografía de pulmones y si encontramos algo sospechoso, pues solicitar una tomografía pulmonar, sobre todo para descartar algún problema de uno, o de metástasis, o dos, de una embolia trofoblástica, que puede darse al momento de realizar un proceso de repente de aspiración del contenido. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿No? Sangrado vaginal en una mola completa es lo más frecuente, seguido de un útero aumentado de tamaño. Podemos encontrar también un problema de hipertiroidismo,
¿no? De repente subclínico, no netamente de laboratorio, pero puede haber un hipertiroidismo, cuadros de hiperemesis, puede haber cuadros de anemia. ¿Por qué? Porque el sangrado es lo que más predomina en la mola completa, ¿no? Mientras que en la mola parcial, el signo más evidente, en el 15% de los casos se menciona que también puede debutar con un 42, un 15%, pero en menor porcentaje, ¿no? Podemos encontrar en el útero generalmente de igual tamaño, pero en un 4% puede ser también que encontremos un útero aumentado de tamaño, siendo la hiperemesis uno de los cuadros más frecuentes, seguido de la anemia o de algunos síntomas de preeclampsia. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Como ustedes pueden ver, es esta degeneración hidrópica, en la cual se están encontrando en las vellosidades coriales y la proliferación de tejido trofoblástico, ¿no? Igual, acá en la mola parcial podemos encontrar que se tiene dos características de dos poblaciones de vellosidades coriónicas, que son las más grandes, de mayor tamaño, y otras que son marcadamente de tipo hidrópicas, por esto de acá, ¿no? Si ustedes ven el contenido, son degeneraciones hidrópicas que tienen en su interior, ¿no? Casi todas, ¿no? Entonces, esto es las características, diríamos, histopatológicas cuando se ve al microscopio. En cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Siempre, y esto tiene que quedar como concepto, para todo en general la hemorragia del primer trimestre o la primera mitad del embarazo o la segunda mitad del embarazo definitivamente es una vía segura. ¿Y qué significa el concepto de vía segura? Implica un cloruro de sodio, un Avocat número 18, ¿no? Una buena vía. Por eso le ponemos de frente a un Avocat 18. No, pero es que le duele, le voy a poner una 22 o una 24. No. Estos sangrados de este tipo de molas, cuanto más grande es el útero, pueden tener un cuadro muy aparatoso. Por tanto, el concepto de vía segura debe de manejarse. Paciente con sangrado en la primera mitad o segunda mitad, vía segura. Un buen Avocat número 18, cloruro de sodio como solución salina. Importante. Entonces, si hay un sangrado de repente que es de repente un sangrado profuso que está poniendo inestable a la paciente, pues hay que realizar todo aquello que implica la estabilización hemodinámica, ¿no es cierto? Hay que tratar en cierta manera, parte del tratamiento, alguna complicación que pudiera tener la paciente, si de repente tiene problemas de hipertensión o alguna alteración asociada a un problema de preeclampsia, definitivamente tiene que seguir el tratamiento que corresponde a cada entidad, ¿no? Y es importante la evacuación. Estos síntomas no van a parar mientras el contenido siga estando en el útero. Por lo tanto, si yo tengo contenido placentario allí, tenemos un útero de repente de 15 centímetros, 18 centímetros, definitivamente esto es importante que nosotros hagamos conocer a la paciente que para no estar, imagínense estar haciendo un legrado por un legrado convencional. Para un útero de 18 centímetros nos demoraríamos media hora, pero no solamente es eso, sino que el ideal para una mola es realizar un legrado por aspiración. Se menciona que este embarazo es de 2 hasta diríamos, hasta menor de 2 meses pudiéramos utilizar la aspiración, pero siempre hay riesgo diríamos, de una embolia pulmonar. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, siempre se le informa al paciente qué procedimiento se le va a realizar y los posibles riesgos y complicaciones. Y tiene que firmar su consentimiento informado antes de proceder al procedimiento. Porque si bien es cierto, no es tan frecuente, pero puede darse, ¿no? Y nunca me informaron, va a decir la paciente. No, sí se le informó y por eso firmó su consentimiento, pero debe de consignarse como posibilidad
de complicación, ¿no? Entonces, miren, lo importante de todo esto, es importante tener en cuenta lo siguiente. La evacuación uterina se menciona que es lo ideal. ¿Por qué? Porque y va a depender mucho. Si es que es una paciente que recién es primer embarazo y debuta con este cuadro, pues el hecho de tener un deseo reproductivo más adelante, pues conserva todo dentro de lo normal. Diferente el hecho de realizar con un legrado, con legras cortantes, un legrado convencional en las cuales uno está raspando y raspando. Diferente es la aspiración, ¿no? Entonces, mejora el pronóstico y la posibilidad, sobre todo, de no tener un Asherman, ¿no? O sea, ayuda. Entonces, es importante que decíamos que se tiene que realizar eh, los exámenes auxiliares con la finalidad de descartar que exista, sobre todo, una sospecha de una metástasis. Que raramente se ve, pero se menciona en la literatura que puede darse, ¿no? Entonces, es importante que podamos hacer el tratamiento en base a eso. Entonces, si nosotros vemos un pequeño flujograma, este flujograma fundamentalmente te menciona lo siguiente: para aquellos embarazos en las cuales sean diríamos, menor de 12 semanas, 3 meses, digamos, y no ha debutado con un sangrado, encontramos orificios cerrados, encontramos de repente un útero aumentado de tamaño, pues lo correcto es hacer que sea algo más natural utilizando las prostaglandinas, ¿no? Entonces, estas prostaglandinas, en el caso de que estamos utilizando el misoprostol, podemos realizar para que el cuello uterino se ablande un poquito y permita el ingreso de una cánula o de una legra. Entonces, podemos utilizar 200 microgramos, que significa el contenido de una pastillita, de una tableta, en las cuales podemos utilizarle cada 6 horas hasta por 4 dosis, encontrando una respuesta. Si encontramos una respuesta con la primera o segunda dosis, pues ya no haríamos uso de las 4 dosis, pero nos permitiría sobre todo ingresar la legra o la cánula para poder realizar aspiración. Entonces, miren ustedes acá el detalle, ¿no? Si nosotros hacemos una aspiración del contenido endouterino, siempre tener en cuenta, como cualquier tipo de aborto, ¿no?, el uso idealmente del oxitocina. Y si la edad gestacional es de más de 3 meses, pues también podemos utilizar no solamente la aspiración, sino podemos hacer uso del curetaje, o sea, del raspado. ¿Por qué esto es importante? Porque la idea es que no se quede ningún contenido dentro de la cavidad uterina, porque eso puede seguir produciendo hormonas y podernos hacer sugerir como que de repente nuevamente está creciendo este tejido trofoblástico, que ya nos puede hacer pensar que estamos frente a una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, es importante tener en cuenta este detalle, ¿no? Es importante también que nosotros, si sabemos que tiene un gran volumen este útero, podamos rápidamente, y es una paciente que tiene de repente 11 de hemoglobina, ojo que estamos sacando todo el contenido del útero y dentro de ese contenido también puede haber sangre. Y hay que tener en cuenta, antes de entrar a sala, tener listo de repente una unidad de sangre compatibilizada por si necesitamos poder rápidamente hacer el aporte de paquete globular, ¿no?, para poder parar este tipo de cosas. Entonces, y si la mujer presenta una paridad satisfecha, diríamos, y hemos dicho, los extremos de la vida son los casos más delicados. Y en este caso, por ejemplo, en la época de la pandemia, para comentarles, tuvimos una paciente de 51 años, ¿no? Un paciente de 51 años con valores altos, más de 180.000 de dosaje de subunidad beta cuantitativa en sangre, o sea, por la edad, por el útero aumentado de tamaño. El útero era como si tuviera un embarazo de 7 meses, casi más de 28 de altura, era una paciente obesa, y de pronto tenía pues 51 años, imagínense, en la época de la pandemia, en la primera oleada que se dio,
prácticamente para nosotros nos miramos y ahora quién entra a hacer la aspiración. Y decidimos, y se puede hacer combinado cuando es una paciente de altísimo riesgo, ¿no? Se decidió hacer la aspiración para tratar de sacar el contenido en el menor tiempo posible y terminarlo, obviamente, con un curetaje, con un legrado instrumental, ¿no? Con legras cortantes. ¿Para qué? Para tratar de limpiar todo el contenido, tener la certeza de tener bien evacuado todo el contenido por el riesgo de que pueda seguir produciendo mayor producción de gonadotrofinas coriónicas. Y obviamente con una infusión continua de oxitocina, lo que nos permitiría eh, tener mejor, diríamos, mejor pronóstico en cuanto a la paciente. Uno, de evitar mayor volumen de sangrado y segundo, también poder evacuar todo el contenido. Pero si esta paciente, imaginemos que no tuviera condiciones, lo que se hubiera hecho hubiera sido también hacer una histerectomía, sin aspirar nada, empezar a sacar todo el útero. Pero al ser un útero grande, pues sabemos que hemodinámicamente hay mayor volumen sanguíneo, mayor volumen minuto que está pasando por el útero sobre todo, ¿no? Mayor irrigación, lo cual pues hace que este cuadro ya no sea tan, se convierta de repente en un cuadro que puede generar una hemorragia. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado en ese tipo de casos. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una paciente en la cual le estoy realizando un legrado por una molidatiforme de repente de 15 semanas? Le estoy haciendo un legrado y de pronto nos damos cuenta que ella nos dicen, ¿no?, que es RH negativo. Pues este tipo de pacientes también van a recibir una dosis de vacuna anti-D, sobre todo si es RH negativo y si de repente es su primer embarazo, ¿no? Y eso está permitido, que yo use la vacuna anti-D, ¿no?, la inmunoglobulina anti-D, sobre todo dentro de las 72 horas en las cuales idealmente debe de evacuarse. ¿Pero puedo ponerle después? Claro que puede poner, pero sabiendo que ya nuestro hospital, por ejemplo, cuenta con esta vacuna, pues definitivamente se le pone dentro del tiempo, el menor tiempo posible, definitivamente es mucho mejor. Asimismo, les comentaba de una niña de 15 años, una jovencita, una adolescente de 15 años que hasta la semana pasada estuvo en el hospital. Ella ha sido su tercera vez que ha venido al hospital. La primera le hicieron un legrado en centro de salud, en el hospital de Nazarenas. Le hicieron su legrado y la paciente se fue a su domicilio. Yo supongo que han seguido con lo que corresponde, las indicaciones que corresponden posterior a una evacuación. Paciente regresa nuevamente a la segunda vez, le hacen una segunda oportunidad, otro legrado, en el lapso menos de un mes, y por tercera vez regresa al hospital de Nazarenas y lo que se hace en ese caso la refieren, deciden referirla al hospital regional. Pero no solamente la tercera vez viene porque tiene valores aumentados, sino que tenía un cólico tan fuerte que cuando determinaron era diríamos, era un cuadro más de torsión del quiste que tenía en el ovario. ¿Qué es lo que había pasado? Que se había torsionado este quiste y lo que había generado obviamente era el hecho de tener sus quistes tecoluteínicos bilaterales en ambos lados estaban torsionados. Entonces, ¿qué se hizo acá en el hospital? Porque ya estaba prácticamente equimótico, le habían realizado la exéresis de estos dos quistes, imagínate, pero este quiste, según lo que me informaron, había comprometido todo el ovario. Mira, una adolescente de 15 años, que prácticamente le llegaron a sacar los dos ovarios. Entonces, imagínense en este tipo de casos que es importante por eso tener en cuenta, y tal como dice la literatura, que lo menciona también, ¿no? Puede ser esta paciente tuvo un dolor agudo por una torsión del quiste, y al final ha sido retirado los dos, y es lo que me llamaba la atención, ¿no?
Entonces, miren, lo importante entonces, ¿qué hacer frente a un cuadro de este tipo, en las cuales se le ha realizado su legrado, se le ha realizado la evacuación? Y es importante tener en cuenta lo siguiente, que es importante que nosotros podamos determinar a las 24 horas un control. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Se menciona que debería de tener un dosaje de subunidad beta cuantitativo, obviamente, idealmente en sangre, ¿no? Para poder determinar si realmente ha bajado o no a los valores, estos valores de gonadotrofina, ¿no? Entonces, es importante que dentro de las 24 o 48 horas se debe tener un primer control. Luego se hace una determinación en forma semanal, ¿no? Semanal, hasta conseguir por lo menos, valores de subunidad beta negativas. Idealmente, a veces en la primera semana se le pide un control después del que se hizo al día siguiente del legrado. Se le hace a la semana siguiente, es negativo, el segundo negativo, pues una paciente que ya se va de alta se le pide posteriormente, después de estas dos negativas, se le pide nuevamente mensualmente hasta lograr tener la certeza de que totalmente se mantiene negativo, ¿no? Entonces es importante también no solamente la determinación de la subunidad beta, sino también la determinación a nivel de la ecografía, para sobre todo ver que no exista restos nuevamente de este tejido trofoblástico que pueda persistir, ¿no? Es importante también esto. Y sobre todo tener en cuenta lo siguiente: ¿este tipo de pacientes nos pueden hacer un sangrado posterior al legrado? Claro que sí. Por eso es importante que nosotros durante el procedimiento utilizamos infusión de oxitocina en forma continua, y al momento de la alta idealmente se debe de ir mínimamente con ergometrina. Idealmente, antes que misoprostol, por lo menos ergometrina es lo que nosotros indicamos. Entonces, importante que nosotros tengamos para hacer el seguimiento de este tipo de pacientes, decíamos, en el postoperatorio inmediato, un control de subunidad beta entre las 24 a 48 horas. En segundo lugar, el dosaje para seguimiento ya por consultorio externos, hacerlo semanal por 2 semanas seguidas. ¿Cuánto vamos a tener? Supuestamente deberían ser negativos, y de allí nosotros hacemos en forma mensual los 2 meses siguientes, incluso hasta los 6 meses, ¿no? Si nosotros también es importante que debemos de indicar qué método anticonceptivo debe ser esa paciente. Idealmente mínimo por 6 meses, idealmente por 1 año. No debiera embarazarse durante todo este tiempo. ¿Por qué? Uno, porque puede generar un error en la subunidad beta y podemos pensar que nuevamente está dándose el cuadro, nuevamente está, diríamos, persistiendo el cuadro. Pero por otro lado también porque es de alto riesgo el hecho de que la paciente se embarace en este lapso de tiempo. Le genera mayor posibilidad de que se transforme en una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, hay que tener siempre cuidado con este seguimiento que deberíamos hacer y que se hace. En el hospital siempre indicamos, uno, cómo le damos las órdenes para que regrese las 2 semanas siguientes, y cuando va regresando al hospital se le da nuevamente las que debe hacerse en forma mensual. Pero sobre todo salen con la indicación de un método anticonceptivo. Idealmente el método anticonceptivo ideal es el oral por un lapso de 1 año, de 6 meses como mínimo, pero idealmente por 1 año. Entonces, estas cosas son importantes para que nosotros poder valorar, no solamente, como les decía, la subunidad beta, sino también la ecografía. Posterior a la evacuación, por lo menos en 15 días o al mes, y por lo menos hacer un seguimiento cada 3 meses para poder valorar no solamente el contenido endouterino por ecografía, sino también la disminución del tamaño de los quistes tecoluteínicos, ¿no? Así como también un seguimiento de la radiografía de tórax, ¿no? Posterior a la evacuación, y a los 15 días post-evacuación, haciendo el seguimiento por 6 meses a 1 año, por el riesgo alto que tiene de hacer problemas de
de compromiso pulmonar, ¿no? O metástasis pulmonar. Entonces, esto es importante que debemos tener en cuenta. Entonces, les menciono acá un criterio, los criterios de Berkowitz, en los cuales nos sirve para determinar sobre todo el riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional. Este criterio de Berkowitz nos dice lo siguiente: si tenemos una paciente con antecedente de embarazo molar, ¿no? Si ha tenido mola parcial, no me preocupo mucho, tiene una puntuación de 0. Pero si ha tenido una mola completa, el hecho mismo de tener el antecedente de un embarazo molar, ya le da un puntaje de 1. Pero si además de eso tiene un antecedente de recurrencia, pues le da un puntaje de 2. Ahora, si el tamaño uterino está acorde con la edad gestacional, pues le da un punto, puede ser un punto de 1, un puntaje de 1. Menor a 1 puede ser hasta 1. Pero si el tamaño uterino está, diríamos, un poquito más grande que la edad gestacional, sería un puntaje de 1. Y si está más grande en relación a la edad gestacional, podemos decir que ya tiene un puntaje de 2. Segundo, si los valores de gonadotrofina coriónica tenemos solamente menor de 50.000, que hemos dicho que no es de alto riesgo, ¿no? Alto riesgo es cuando tiene mayor de 100.000. Entonces, puntaje 0. Si nosotros tenemos un puntaje de repente de 50, valores de gonadotrofina de 50 hasta 100.000, el puntaje es de 1. Si tenemos un valor de gonadotrofinas coriónicas mayor de 100.000 hasta 1.000.000, pero de hecho mayor de 100.000 hasta 1.000.000, tiene un puntaje de 2, ¿no? Y es mayor de 1.000.000, pues puntaje de 3. Si encontramos el diámetro de los quistes, o mejor dicho, no encontramos quistes en la paciente, definitivamente tiene un puntaje de 0. Si tenemos un puntaje, tenemos el tamaño del quiste, pudiera ser de 6 centímetros hasta menos de 6 centímetros, pudiéramos decir que tiene un puntaje de 1. Si el quiste es un poco más grande, va de 6 a 10 centímetros, el puntaje es de 2. Si el quiste es más de 10 centímetros, pues el puntaje es de 3. La edad de la paciente influye mucho. Si está dentro de la edad, de repente la edad reproductiva 25 a 35, definitivamente podemos decir que el puntaje es 0. Si es menores de 20, o sea, en el extremo de la vida diríamos, menor de 20, puntaje de 1. Pero si tiene mayor de 40, como el caso que les comentaba, de 40 o de 50, pues el puntaje va entre 2 a 3, si es de más de 50. Entonces, miren ustedes, estas valoraciones le menciona, por ejemplo, que es de alto riesgo si yo tengo para tener neoplasia trofoblástica gestacional, si es que yo tengo un puntaje mayor de 4. Entonces, si tenemos el antecedente de un embarazo molar, tenemos tamaño uterino mayor de la edad gestacional, ahí nomás ya tenemos 4 puntos. Y si el valor de la subunidad beta es de mayor de 100.000, pues imagínense, tiene prácticamente 6 puntos. Si además de eso se añade quistes más de 6 centímetros, quistes tecoluteínicos, definitivamente tendrá 8 puntos. Y si además de eso tiene la edad de la paciente, tiene más de 42 años, 45 años, pues ahí prácticamente ya tenemos 10 puntos, diría, ¿no? O sea, 5 ítems en los cuales están elevados, por lo tanto sería 10 puntos, indicaría pues de altísimo riesgo, ¿verdad? Y sobre todo riesgo para desarrollar neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, las molas parciales es lo que estamos viendo, es lo típico cuando realizan anatomía patológica y se ve como en esta placentita está saliendo el cordón de su sitio de inserción y ahí está el producto totalmente, miren, este producto por lo menos debe tener 12 semanas, 12, 14 semanas, ¿no? Un fetito grande. Y solamente para conocimiento, recordar que esta neoplasia trofoblástica gestacional es la que va a reunir a la mola invasora, al coriocarcinoma, al tumor trofoblástico placentario y al tumor trofoblástico epitelioide. Entonces,
¿cuál es la característica importante que siempre aparece después de una molidatiforme? Decíamos hasta un 25% la posibilidad de desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional. Siempre o después de un aborto, o después de un embarazo ectópico, o después de un embarazo a término. Entonces, miren la importancia que es este cuadro, de conocerlo y saber que puede desarrollarse una neoplasia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? Porque clínicamente lo que vamos a encontrar, y sobre todo a nivel de la clínica, podemos encontrar que va a haber hemorragia, sangrado, y sobre todo el hecho de que no involucione ese útero. Encontramos una subinvolución uterina. Podemos encontrar hemorragias intraperitoriales y metástasis en la parte inferior. Se menciona inferior del aparato genital, se menciona, por ejemplo, a nivel de la vulva. Encontramos en la vagina metástasis. Entonces, son características las lesiones de este tipo de patología, ¿no? Y sobre todo, vamos a encontrar, porque a nivel histopatológico van a encontrar una proliferación trofoblástica excesiva, en forma excesiva, que están penetrando, sobre todo estas neoplasias, estas células trofoblásticas, incluso a la parte del miometrio. Imagínate, miometrio, al peritoneo, a la cúpula vaginal, ¿no? Generalmente dando un problema de metástasis, ¿no? El coriocarcinoma es otra de las patologías que podemos encontrar, ¿no? Y vemos ahí, ustedes están viendo cómo hay un crecimiento del tejido ya, que no viene a convertirse sino en un coriocarcinoma, ¿no? Y recordar siempre que en etapas iniciales es posible encontrar todas estos problemas, ¿no? En las cuales son patología que pueden ocasionar metástasis en etapas iniciales, fundamentalmente de diseminación hemática, ¿no? Y que pueden ir hacia la parte de los pulmones, hacia la parte genital, hacia la vulva, los riñones, el encéfalo, los intestinos, ¿no? Que pueden generar este tipo de problemas. Y se menciona pues que este tumor, así como hay las neoplasias asociadas a coriocarcinoma, tenemos que también este tumor trofoblástico placentario también puede generar, y se va a generar sobre todo en el mismo sitio de la implantación, ¿no? Ahí donde estuvo implantada la placentita, ahí mismo genera un tumor de sitio placentario. Entonces, como ustedes ven, señores alumnos, esta es una patología que lo que queremos y como objetivo de esta clase era que ustedes puedan hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Un diagnóstico clínico, saber que puede esta paciente, si no es tratada, si no se hace el seguimiento adecuado, puede generar ¿qué? ¿No? Que pueda de repente una recidivancia del cuadro o que pueda generarse de repente una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, por lo tanto, es importante que podamos medir los valores basales, los valores post-evacuación y los valores en el seguimiento, que deberían ser negativos para poder decir esa enfermedad no está ya presente en la paciente. Entonces, la importancia de esto también radica en que lo podemos confundir como un embarazo normal, porque por eso se considera como una hemorragia de la primera mitad del embarazo, y que puede generar o simular una amenaza de aborto cuando el contenido no es, de repente, no tiene feto, sino simplemente es contenido netamente de vesículas hidrópicas en su totalidad, pero igual se va a considerar como una hemorragia de la primera mitad. Entonces, no sé si hasta el momento, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta, señores alumnos? Entonces, es importante para todos ustedes la diferenciación en cuanto a si estamos frente a una muela completa e incompleta, las características que van a tener cada una de ellas, y sobre todo lo que más interesa es saber o ver que si esta paciente tiene posibilidad de hacer
una neoplasia trofoblástica gestacional o hacerle sobre todo el seguimiento que les permita a ustedes decir, pues no, esta paciente, sobre todo, tener los valores negativos para poder darle de alta, uno, y también la indicación de qué método idealmente debe de recibir para poder tener la certeza de que no tiene todavía la enfermedad, aún no queda la enfermedad, ¿no? Porque si ha sido de repente un legrado incompleto, que todavía no ha sido un legrado suficiente, también puede ser que nuevamente empiece a producir gonadotrofinas coriónicas que nos puede llevar a confusión. Entonces, esto es importante para todos ustedes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, diríamos lo siguiente. Por favor, señores alumnos, el día 30, tengo el día 29, o sea, para el día de... el día 29 teníamos con un grupo un seminario sobre partograma, ¿verdad? Ese seminario lo vamos a hacer el día 30. Si fuera posible, puede ser el mismo 29, pero tendría que ser un poquito más temprano. ¿Pudiera ser 7 de la mañana, Breshman? Es miércoles. El día de miércoles, doctora, ocupan la sala Perdón, de... no te escucho. Doctora, no sé si me escucha. En el auditorio está ocupado a las 7 de la mañana, doctora. El miércoles, Sí, ya. Miércoles, en todo caso, a mediodía, sí podría ser a mediodía, doctora. ya. Entonces puede ser de 12 a 1, ¿está bien? Sí, Ya, entonces quedamos en su misma fecha, entonces para el día 29, para el grupo que tiene su seminario de partograma. ¿Está bien? sí, doctora.